autocuidado y placer, autocuidado y placer hacia la transformación de la sexualidad femenina, ¿no? Porque vivimos en... O sea, la mujer nos hemos tenido que masculinizar en muchos aspectos, no solo en el laboral y, por ejemplo, también en el parto, sino que la sexualidad, pues, una parte más, ¿no? Y como hemos estado copiando ese modelo, pues quería hacer un poco... ir hacia esa transformación de la sexualidad desde el autocuidado, desde mirar mis propias necesidades, ¿no? Vale, quería empezar con esta pregunta. ¿Vives tu sexualidad como realmente deseas? Porque igual puede ser, por ejemplo, una práctica frecuente, puede ser el coito, pero realmente a mí no gustarme, por ejemplo, ¿no? Entonces es preguntarme si realmente lo estoy viviendo como realmente deseo, ¿no? Y esa es la pregunta para reflexionar y de ahí viene todo lo posterior. Vale, y una parte importante para transformar esa sexualidad desde el autocuidado sería como revisar mis propias creencias, ¿no? Desde la infancia pues hemos instaurado creencias, ideas, pensamientos que nos hemos, ¿no?, hecho como propias sin cuestionarnos si realmente son verdad para nosotras. Bueno, voy a hablar de mujeres pero bueno, que también son personas binarias que estén educadas también como mujer, ¿no? Una parte importante viene de la herencia cultural, donde la Iglesia ha tenido un peso importante, ¿no? Todos y todas, aunque no seamos creyentes, pues nos han contado la historia, por ejemplo, de Adán y Eva, ¿no? Y cómo la mujer es la culpable del pecado original. Y a partir de ahí, pues también por ejemplo, la sexualidad pasa de ser un acto sagrado a un acto pecado, y la sexualidad de la mujer se invisibiliza, bueno, es decir, se corta, la mujer no puede desear, y esas serían como las principales ideas, ¿no? Esto daría para mucho más, pero como solo tengo 20 minutos. También está la educación recibida, ¿no?, que generalmente ha sido una educación informal, y ha habido, bueno, basada en el tabú, en que no se nos ha hablado de este tema. Y aparte, pues lo poquito que se ha dado en las escuelas está basado en el embarazo y en prevenir las ITS. Y luego también estarían, por otro lado, las propias experiencias propias, ¿no?, que podría ser experiencias que hayamos tenido bonitas, como experiencias que hayamos tenido negativas, pues como puede ser un abuso sexual o una violación. Entonces, dentro de las creencias, pues vemos que la mujer se ha construido de una determinada manera en esta sociedad patriarcal. Entonces, se ha construido en función de la mirada del hombre y preferentemente pues encargándose de las tareas del hogar y de la familia y del cuidado de los hijos. El deseo, como he dicho antes, no lo hemos podido expresar. La sexualidad de la mujer ha sido muy perseguida. Nos han encasillado en querer alcanzar un determinado canon de belleza, en el que normalmente las mujeres pues, nos pasamos mucho tiempo dedicándonos a nuestro cuerpo, ¿no?, y dejando de tener otras habilidades por este tema. Y bueno, y aparte que sentimos pues, vergüenza por nuestro cuerpo, ¿no?, y siempre, bueno, lo veré más adelante, que siempre tenemos en la cabeza, en nuestra mente, mensajes negativos en cuanto a nuestro propio cuerpo. Y bueno, se espera de nosotras que seamos buenas amas de casa, que estemos en cuidado de los hijos, buena madre, buena esposa, buena hija, buena compañera, buena amiga y aparte muy buena profesional también, ¿no? Y con todo esto, viviendo en una sociedad patriarcal, pues apenas tenemos tiempo de dedicarlo al placer, ¿no? Y además tenemos que sacrificar, si no hacemos nada con todo esto, pues nuestros propios sueños. Vale, y quería hablar pues, de lo que se ve en el sexo convencional, ¿no?, que es lo que generalmente pues, la mayoría de nosotros puede estar viviendo. Entonces tenemos una sexualidad que está muy centrada, bueno, como no ha habido esa educación sexual o ha sido más informal, pues hayamos visto o no hayamos visto porno, pues viene muy influenciado por la pornografía, en donde no se tienen en cuenta los deseos de la mujer y nos centramos mucho en el coito, ¿no?
con esa idea también de que la Iglesia pues estaba todo prohibido excepto el sexo en la reproducción, entonces se ha quedado como si la única práctica sexual realmente fuera coito y lo demás no fueran prácticas sexuales, ¿no? Y entonces en el sexo convencional pues hay un movimiento que es el que más se usa, que bueno, aquí puesto mete saca, pero hay otras autoras, por ejemplo, Diana Richardson lo llama la taladradora mecánica, que consiste en un movimiento de adelante hacia atrás y de forma brusca y rápida, ¿no? Porque lo que se quiere es conseguir el orgasmo lo más rápido posible y de ahí esa velocidad, ¿no? Y esto pues a veces invisibiliza, bueno, lo normaliza más que invisibilizarlo, normaliza el dolor, porque además es una práctica que insensibiliza las paredes vaginales y hace que se deterioren, ¿no? Y muchas mujeres a lo mejor, pues llegado un momento, o no sienten nada en su vagina o de cada vez sienten menos. Vale, entonces lo del autocuidado pasaría por prestar atención a nuestras propias necesidades, poder expresarlas, priorizarlas, que al final tenemos que dedicarnos tiempo, ¿no? Porque al final con tantas cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día, fruto del capitalismo en el que vivimos, pues tenemos 1000 actividades que hacer cada día y no podemos dedicarnos tiempo, ¿no? Al final tenemos que como detectar que nos está robando el tiempo para poder dedicarnos esos momentos a nosotras mismas. Entonces, sería necesario pues, observar nuestras propias trampas, ¿no? Y de dejar de decir frases como no tengo tiempo, algún día, más adelante, cuando los niños sean mayores, cuando mi madre se recupere, cuando el trabajo no me absorba tanto, es que están muy presentes o debería hacer esto, debería hacer lo otro, debería estar limpiando mi casa y al final pues no hay tiempo para dedicarnos al placer, que al final es lo saludable, ¿no? Porque bueno, el placer nos produce bienestar y nos hace estar en ese estado de bienestar. Y aquí hago referencia a lo que hace el placer, ¿no? Nos conduce al autoconocimiento, o sea, explorando nuestra propia sexualidad también nos vamos conociendo a nosotras también. Bueno, el placer no lo digo solamente en el placer sexual, sino en el placer cotidiano también, en un sentido más amplio, y nos proporciona bienestar, incrementando nuestra vitalidad y aumentando nuestra creatividad. Y otra de las propuestas o una de las invitaciones es también dar espacio a la energía femenina, ¿no? ¿Y qué sería la energía femenina? Es decir, tanto en el Tao como en el Tantra se habla de la energía femenina, de la energía masculina, que está presente en cualquier persona, independientemente del género o de la orientación sexual, ¿no? Entonces vivimos una sociedad que está muy enfocada en la energía masculina, además insana, ¿no? Porque se ha ido al otro extremo y sería como dar espacio a esa energía femenina, ¿no? No solo de parte de las mujeres, sino también del hombre. Entonces, podría ser, por ejemplo, pues dedicar más tiempo al descanso, ¿no? Muchas veces igual estás limpiando tu casa y llega tu pareja, no, perdón, estás descansando en el sofá y si llega alguien ya enseguida te levantas como para ver que realmente estás haciendo algo, ¿no? Como que no te permites ese descanso, porque pues eso, siempre tenemos muchas actividades. Otra forma de dar espacio a la energía femenina sería la pintura, sin ningún tipo de objetivo, ni sin ningún tipo de juicio, ni para mostrar a nadie. Simplemente, pues como soltar un poco nuestra creatividad, ¿no? Otra sería la escritura introspectiva, es decir, empezar a escribir sin ninguna intención y ver que he escrito a los 10, 15 minutos, ¿no? Y ves cómo van saliendo cositas que igual ni te habías dado cuenta. Y sería un poco conectar pues también con nuestro propio placer, el autoplacer. Bueno, me refiero a la masturbación también femenina. Lo que pasa que la palabra masturbación pues, no me gusta mucho porque sí, viene de más de agitarse con la mano y me gusta más pues llamarlo autoplacer y que también sea no solo a través del genital, sino que también pueda explorar otras partes de mi cuerpo. Y la música, el contacto con la naturaleza, bailar como si no me viese nadie, quedar con amigas o con amigos, ¿no? Pasárselo bien. Y un poco también, pues, conectarme un poco con la parte del ritual, ¿no? Esa brujita que todos llevamos dentro, también puedo hacer un pequeño ritual para trabajar algo en el inconsciente ¿no? y producir cambios, ¿no? Simplemente hacer algún acto que tenga para mí algún tipo de intención.
Vale. Otra propuesta sería conectar con las sensaciones, es decir, también conectar con los 5 sentidos o con los 6 sentidos. Y sería, pues, por ejemplo, el olfato, oler unas flores, poner un incienso. Si estoy cocinando, pues oler los alimentos, rociar un poco de algún aceite esencial que me guste a la hora de irme a dormir, ¿no? Pues como un poco despertar las otras sensaciones, que no sea tanto la vista, que siempre estamos mucho en la visión, ¿no? Entonces, el gusto, pues lo mismo, ¿sabes? Saborear bien la comida, sobre todo cuando algo que nos gusta mucho, y probar también los alimentos cuando estamos cocinando o alguna planta cuando estoy paseando por la naturaleza. El tacto también, ¿no? No solo de mi propia piel, sino con otros objetos o con otras texturas, otras temperaturas. También estaría la música o escuchar el ruido de la naturaleza, de unos pájaros, ¿no? Pero como estar en las sensaciones y lo que me evoca ese sonido. Y aquí el sentido de la vista lo he puesto con los ojos cerrados para mirar desde otra mirada, ¿no? Para ver desde dentro, ¿no? No desde esa mirada de juicio. Y conectarnos con la intuición, ¿no? Con esa parte de nosotras que también ha sido reprimida porque, de hecho, se quemó a la mujer ¿no? Por miedo a su sabiduría o... Y otra parte importante sería tener una relación amorosa con nuestro propio cuerpo, ¿no? Hacer las paces con el espejo, por eso he puesto esta ilustración, y decirnos cosas bonitas, porque siempre estamos con los mensajes negativos. Y, por ejemplo, cambiar el estoy gorda por tengo unas buenas curvas o unas curvas irresistibles, algo que me hagan cambiar la forma de ver mi propio cuerpo, ¿no? Y ver otros modelos de cuerpos, ¿no? Porque en los anuncios, en la televisión, en las series, en las películas, siempre vemos normalmente el mismo tipo de mujer y bueno, la verdad que todas somos preciosas con nuestros cuerpos, todos diferentes, pues como la naturaleza, ¿no? Que tiene mucha diversidad y es preciosa por ser diversa, pues nosotras también, ¿no? Y otra parte importante sería cuidar la alimentación. No me refiero a un tipo de dieta porque dietas hay muchas y cada persona pues tiene que probar qué dietas es la que mejor le va. Bueno, el tipo de alimentación me refiero, pero sí que aconsejaría el reducir harinas blancas, reducir el azúcar y los productos procesados, ¿no? Porque, por ejemplo, pues tienen que ver muchas veces con el hecho de tener cándidas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el pasado pues estuve 4 años con cándida y hasta que no, bueno, hice muchas más cosas, pero hasta que no cambié la alimentación, pues la cándida, por ejemplo, no desapareció. Otra parte importante del autocuidado es rodearnos de personas que nos hagan bien, es decir, tener amistades con las que me pueda reír y con las que me den un hombro para llorar, ¿no? Es decir, lo que hay que eliminar son las personas tóxicas o que nos quiten energía. Vale, es importante también aprender a detectar la violencia, ¿no? Y alejarse de estas relaciones tóxicas. Es decir, si empezamos no solo de las parejas, también de amistades o incluso de familia, pero estar atento a los pequeños detalles, ¿no? Pues como si realmente me están intentando saber dónde estoy en todo momento, con quién estoy, si me desvaloriza, si, ¿no? Que no solo es parece que es muy fácil detectarla, pero cuando es violencia física es muy fácil, ¿no? Pero cuando son más pequeños detalles es como más difícil y si no estás atenta, pues a veces ¿no? Pues se va generando ese círculo de que cada vez se va incrementando. Por eso es importante también establecer nuestros propios límites y aprender a respetar el de las demás personas. Y bueno, como consejos, es preferible frenar desde el principio porque a medida que pasa el tiempo pues es más difícil quitarlo porque se ha normalizado. Utilizar en un principio comunicación no violenta, expresando cómo me siento y diciendo lo que necesito, ¿no? Pero a veces no queda otra que decir basta hasta aquí y sacar los dientes, ¿no? Eh, si es necesario.
Vale, y después de todo esto también hay que priorizarlo, ¿no? El placer, es decir, pues dedicar como mínimo empezando al menos, mi propuesta sería 1 hora a la semana y si al final acabas por no hacerlo, al menos agendarlo y a ver cómo puedes hacer para comprometerte contigo misma y dedicar pues a lo que más te guste. Puede ser un paseo en la naturaleza, puede ser un baño pues con esencias, con una velita, con algo que también te haga despertar esos 5 sentidos, dedicarte a tu propio autoplacer y, o apuntarte a danza erótica o otro tipo de danza, ¿no? Que te haga un poco mover la cadera, por ejemplo, que también así incrementa nuestro deseo o algún tipo de deporte que prefieras. Pero bueno, el movimiento es importante también. Y otra parte importante sería conocer la anatomía femenina, ¿no? Y es explorar un poco nuestro cuerpo. Hay muchas mujeres que no se han visto nunca la vulva y para ese caso pues está bien coger un espejo y ver cómo somos, ¿no? Aunque pueda impactar al principio porque no estamos acostumbradas, pues escoger ese espejo y ver cada parte de nuestra vulva, ¿no? Los labios, el clítoris, el monte de Venus, el perineo, el ano, ¿no? Pues un poco explorar y ir tocando a ver qué sensaciones tenemos y cómo nos gusta ser tocadas, ¿no? Porque si no sé cómo tocarme o qué es lo que me gusta, pues difícilmente puedo tener una relación satisfactoria cuando tengo una relación compartida, ¿no? Y aquí pues quería también mostrar una parte que no se ve, que solo se ve la puntita y que mucha gente no sabe que el clítoris es más grande, que tiene una parte bastante más grande que no se ve y que envuelve a la vagina, ¿no? Y luego también cómo intensificar las sensaciones vaginales de orgasmo, ¿no? El suelo pélvico pues es un músculo que nos sirve, aparte para no tener incontinencia de orina o de heces, pues también es un órgano para sentir más placer. Uy, me ha ido para adelante. Y entonces siempre recomiendo, antes de hacer cualquier tipo de ejercicio, ver cómo es el tono muscular de nuestro suelo pélvico con una persona que haga fisioterapia de suelo pélvico. Pero aquí pues he puesto algunos ejemplos, ¿no? Que sería como los huevos, otra vez, serían como los huevos vaginal, ¿no quieren salir? Ahora, eh, las bolas chinas, perdón, aquí estarían las bolas chinas, que son unas bolas con diferente peso. Y a medida que, bueno, primero empiezas con poquito peso y a medida que va aguantando más peso, la bolita el peso se va incrementando, ¿no? Y se tienen que usar estando en movimiento. O sea, no podemos ponerla así a descansar, por ejemplo. Otra forma sería el huevo vaginal, que suele ser de jade, aunque también puede ser de jaspe o de cuarzo. Y luego también aconsejo, por ejemplo, si se usan dildos, pues usarlos a mínima vibración, porque una vibración alta pues hace que también al final nuestra pared vaginal se insensibilice. Entonces hay que ir un poco con el tampoco abusar de este tipo de productos o de juguetes. Bueno, la última parte era pues explicar también un poco pues una mirada más tántrica en donde para evitar ese daño en nuestra vagina, pues también combinarlo con una penetración, por ejemplo, más lenta y más profunda, combinarlo con otro tipo de movimientos como pueden ser los movimientos circulares o la quietud y que una vez que se inicia el coito, pues tampoco tiene por qué esperarse a llegar hasta el final, al orgasmo sin, sin tener que llegar al orgasmo, ¿no? Que pueda ir combinando pues diferentes y pasar a otras prácticas y que el orgasmo realmente no sea el objetivo, ¿no? Ni la meta, sino el encuentro y el contacto con, con la pareja o con la persona con la que estés compartiendo, ¿no? Bueno, sí que es importante que la mujer, antes de acoger al pene, pues realmente esté lubricada y realmente tenga ese deseo de ser penetrada, ¿no? Si no es mejor
pues decidir que de momento no puedes o que en ese momento no te apetece. Un poco respetar también esa parte, ¿no? Porque en la pornografía se entiende que enseguida que hay una erección ya puede haber penetración y realmente no es así, ¿no? En el tantra pues se mira que la mujer es como el agua y en este caso, o la persona que figura la parte masculina sería el fuego y la mujer necesita que ese fuego se vaya encendiendo, ¿no? Que poco a poco se vaya calentando para poder estar preparada y acoger al pene. Entonces sería muy importante que si no se desea, no se permita la penetración, ¿no? E incluso cuando si hay dolor, pues tampoco se permita. Por ejemplo, también se recomienda el masaje de pechos, ¿no? Tanto en el autoplacer como si estamos solas, como cuando estás con alguien compartiendo algo, es centrarte primero en el pecho, ¿no? En acariciarte los pechos, porque esa energía que normalmente nosotras no tenemos en nuestro polo negativo, que sería el pecho, pues baja hasta nuestro sexo y luego se intensifica el orgasmo y se produce ese deseo de poder ser penetradas y que realmente es lo que se quiere en ese momento, porque ya digo que no tiene por qué ser una práctica que tenga que estar incluida, ni siquiera el genital, pero bueno, un poco para mí, el autocuidado para mí es importante en que esa práctica sea deseada, ¿no? Porque nuestra cultura, o al menos así como me he educado yo, venimos de que tenemos que complacer al otro y que tenemos que estar disponibles sexualmente para el otro, ¿no? Y no tener en cuenta realmente si a nosotros nos está apeteciendo o no eso. Entonces sería un poco pues eso, pues aprender también a conectarnos con nuestro pecho y es independiente de que tengamos el pecho estirpado o llevemos implantes, porque bueno, la energía está ahí, ¿no? Aunque el pecho no esté. Bueno, la importancia también de saber cómo cambia la sexualidad en nuestro ciclo menstrual, ¿no? Pues por ejemplo, si en la ovulación es generalmente cada una tendría que llevar su propio diagrama menstrual para ver cómo funciona en su cuerpo, pero normalmente la ovulación es el momento que tenemos más deseo sexual y entonces compaginarlo un poco con el resto de fases del ciclo, pues un poco pues saber cómo erotizarme y cómo generar ese deseo, ¿no? Porque a veces pues no tengo deseo, pero yo puedo hacer algo para excitarme, pero claro, tengo para eso conocerme y saber cómo me puedo mover para poder erotizarme. Y otras cosas que para mí también es importante a la hora de cuidarse es quitar todos los productos que tengan tóxicos y utilizar bueno, en la vulva nunca se pone jabón, ¿no? Pero en la ducha pues un jabón que sea completamente natural, utilizar por ejemplo la copa menstrual o las compresas de algodón orgánico, ¿no? Porque también está relacionado con el tema de la cándida, por ejemplo. Bueno, y la última pregunta, así como para finalizar, pues era un poco preguntar o reflexionar sobre si realmente te vas a comprometer un poco en priorizar el placer. Ya está aquí. Dejo de compartir. Gracias.